otros dos teoremas, el teorema de Thevenin y el teorema de Norton. Estos teoremas tienen un grado de complejidad un poquito mayor que los anteriores teoremas que hemos visto, sin embargo son útiles para analizar los circuitos. Lo que pasa es que hay circuitos que pueden llegar a ser muy grandes, pueden tener muchos elementos y utilizar mallas, es decir, las leyes de Kirchhoff, utilizando mallas y nodos, puede terminar siendo tedioso. Entonces uno recurre a todos estos teoremas que les he mostrado, les he enseñado, para poder resolver el circuito de una manera mucho más sencilla. ¿Listo? Bueno, teorema de Thevenin nos dice lo siguiente, que un circuito puede sustituirse por un circuito equivalente conformado por una fuente de tensión que vamos a llamar V sub TH, V sub TH, que va a estar en serie con una resistencia R sub TH, ¿listo? Entonces a esto lo vamos a llamar voltaje Thevenin y a esta la vamos a llamar resistencia Thevenin, ¿listo? ¿Cuál es la idea? Pues tomar un circuito seguramente bastante extenso y simplificarlo y llevarlo a esta expresión. Entonces, digamos, ustedes tienen un circuito bastante grande y si simplemente quieren que todo ese circuito pueda ser reemplazado por una fuente y una resistencia, ¿listo? Y lo pueden hacer, ¿listo? Vean. Entonces, digamos, este circuito puede ser representado por una sola fuente de voltaje y una resistencia en serie. Bueno, entonces vamos a hacer dos ejemplos para que quede más claro esto que les estoy comentando. Entonces, en este ejemplo dice, obtener el circuito equivalente Thevenin en los terminales A y B. ¿Listo? Entonces tenemos los terminales A y B y vamos a obtener su circuito equivalente. ¿Listo? Entonces, bueno, siempre en el teorema de Thevenin y en el teorema de Norton tenemos en cuenta los terminales. ¿Listo? Vamos a tener unos terminales. Entonces vamos a obtener una fuente de voltaje y una resistencia en serie con este elemento. ¿Listo? RL en este caso vendría a ser R2. ¿Listo? Finalmente vamos a calcular B sub TH y RTH y la colocamos en serie con este RL que en este caso va a ser R2. Entonces calculemos ese Thevenin. Entonces, bueno, entonces para obtener la fuente de voltaje Thevenin se coloca en circuito abierto los terminales en donde vamos a medir y pues calculamos su correspondiente voltaje. ¿Listo? Entonces quitamos esta resistencia en donde nos pide el ejercicio nos pide sobre los terminales AB acá. Entonces quitamos esa resistencia y vamos a evaluar qué voltaje cae sobre estos dos terminales. Entonces, bueno, entonces el voltaje que cae sobre estos dos elementos pues va a ser igual al voltaje que cae acá menos el voltaje que cae acá. Entonces, VA menos B sub B. Recuerden que siempre el voltaje lo medimos así, en dos puntos. ¿Cuánto vale B sub B? ¿Cuánto vale B sub B? ¿Alguien se acuerda? El voltaje en el punto B. No, profe, ¿cero? Sí, cero. Recuerden que siempre colocamos ponemos aquí Sí. la tierra. Recuerden que siempre colocamos acá una tierra. Entonces, el voltaje en este punto es cero, ¿listo? Entonces, finalmente, el voltaje que cae sobre estos dos terminales va a ser igual a B sub A, ¿listo? Entonces, el voltaje Thevenin va a ser igual al voltaje en este punto. Entonces, calculemos cuánto es B sub A, que es lo que nos falta. B sub B, ya sabemos que es cero. Entonces, listo. Entonces, aquí podríamos aplicar una malla. Entonces, podemos calcular el voltaje que cae sobre todos estos elementos. Bueno, para obtener la corriente. Entonces, vean, como esto está en circuito abierto, pues la corriente que pasa por este elemento va a ser igual que la que va por este elemento. Recuerden, la corriente en circuito abierto no pasa. Por aquí no pasaría ninguna corriente porque el circuito abierto es una resistencia que tiende a infinito, entonces la corriente tiende a cero. Entonces por aquí no pasa corriente. Consecuentemente, esta corriente que viene de acá
pasa por acá y no tiene más remedio que pasar también por acá. ¿Listo? Bueno, entonces hacemos la malla acá. Entonces, 28 voltios menos la corriente I por R1, que en este caso sería 4 ohmios, menos el voltaje que cae acá, que sería I por 1, que es a la resistencia R3, menos este voltaje. Entonces recordemos cómo vamos colocando la polarización, ¿no? Entonces recuerde que vamos de la siguiente manera. Entonces, cambio el color acá. Entonces recuerden, este es el menos, este es el más, este es el más y este es el menos. Entonces, las fuentes ya tienen sus signos. Nosotros le colocamos los signos a las resistencias de acuerdo, o sea, le colocamos la polaridad de acuerdo al sentido de la corriente. Entonces, acá estos signos pues ya saben, este terminal más pequeñito siempre es el menos y el terminal que tiene una línea más larga siempre es el positivo, ¿listo? Entonces, negativo, positivo, y como yo establezco que la corriente va en este sentido. Bueno, igual lo pueden ustedes hacer al revés, pueden colocarlo al revés, entonces le cambian la polaridad a estos elementos. Finalmente, el resultado va a ser el mismo, lo único es que nos puede dar un valor negativo diciéndonos, no señor, la corriente que usted estableció va en sentido contrario. Ya. Entonces, bueno, la corriente viene por acá, luego viene hacia este sentido, entonces entra por acá la corriente y sale por acá. Entonces recuerden, más por menos, entonces esto da negativo, entonces más por menos va a ser un negativo porque es una caída, y este también, más por menos también va a ser este voltaje negativo. Este voltaje, ¿cómo va a ser? En el sentido de la corriente, menos, va de menos a más, entonces este voltaje es positivo, ¿listo? Y este voltaje de acá, de esta fuente de 7 voltios, va a ser entra por más y sale por menos, ¿listo? Porque la corriente le dijimos que va en este sentido, ¿listo? Dijimos que lleva este sentido. Entonces, bueno, entonces entraría por más y saldría por menos. Eso significa que este voltaje lo colocamos negativo. Bueno, entonces ya vemos, venga en un momento a ver. No, ya está bien. Bueno. Listo, entonces coloquemos esos voltajes. Entonces, este voltaje, como les dije, es positivo porque va de menos a más. El siguiente es negativo, entonces 4 por I. Luego, este voltaje también es negativo porque va de más a menos. Entonces, 1 por I. Luego, el voltaje de esta fuente va más a menos, entonces también es negativo. Entonces, menos 7, ¿listo? Por eso es que no quedó positivo. Listo, entonces toda esta suma es igual a cero. La suma de voltajes sobre una malla cerrada es igual a cero. Eso nos dice la segunda ley de Kirchhoff. Ahora sí, entonces calculemos el valor de I. Entonces este 28 voltios lo restamos con estos 7 voltios, nos da 21 voltios. Y estos dos elementos, pues que tienen la misma variable, pues los podemos sumar. Entonces menos 4 menos 1 nos da menos 5. Todo esto igual a 0. Tomamos y despejamos esta I. Entonces, este que está restando pasa al otro lado a sumar. Entonces, pasa aquí a sumar. Entonces 21 voltios sería igual a 5 por I. Y luego despejamos estos 5i, que los tenemos acá ya a este lado, sino que no lo coloque acá. Entonces, este 5 que está multiplicando a la i va a pasar a dividir, es decir, esto que tengo acá. Va a pasar a dividir al otro lado, pasa a dividir al 21, y 21 dividido entre 5 ohmios va a dar igual a 4.2 amperios. ¿Listo? Esta es la corriente que pasa por esta malla. Ahora bien, entonces vamos a calcular el voltaje B sub A. ¿Listo? Podemos hacerlo, podemos hacerlo de dos maneras. Tomamos la medida de acá a acá, es decir, obtenemos estos voltajes de acá o podemos obtenerlo de acuerdo a estos voltajes de acá, como ustedes quieran. En este caso, yo lo que hice fue 28 voltios menos, es decir, vean, entonces la corriente la habíamos dicho que iba en este sentido. Espera, coloco el otro color.
Entonces, habíamos dicho que la corriente iba en este sentido. Entonces, aquí caen 28 voltios. Bueno, ya ustedes saben, este es tierra, pues aquí es 0 voltios. Aquí ya sabemos que esto es 0. Entonces, aquí caen 28 voltios. ¿Cuánto cae acá? Pues no sabemos. Esto es B sub A. ¿Listo? Esto no lo sabemos. Ya sabemos la corriente que pasa, que fue lo que calculamos. Entonces, podemos aplicar esto. Entonces, B sub A podemos colocar, hay varias maneras, ¿listo? Entonces aquí yo coloqué B sub A es igual a los 28 voltios menos 4.2 por 4. Entonces, hagamos más bien la fórmula para que ustedes vean que creo que ahí no lo hice más explícito. Entonces, vean, el voltaje en R1 va a ser igual a B sub A, perdón, el voltaje mayor, entonces vemos aquí el voltaje por donde entra, este es el de mayor potencial, entonces 28 voltios menos B sub A, ¿listo? Que es este. Recuerden que el voltaje en un elemento se mide así, el punto de mayor potencial menos el punto de menor potencial. Entonces 28 voltios menos B sub A. Ya podemos calcular BR1. ¿Cómo lo calculamos? Pues tenemos la resistencia y tenemos la corriente. Ya la tenemos. La corriente fue lo que acabamos de calcular hace un rato aplicando la malla. Entonces vean, B sub A la despejamos, que es lo que necesitamos en este momento. ¿Listo? Que en el ejercicio, pues la idea es medir el voltaje que cae sobre el elemento. ¿Listo? Que era lo que nos pedía. Calcular un circuito Thevenin en estos dos terminales. Entonces, ya tenemos este que es 0 voltios, nos falta este potencial de acá. Entonces, vean. Entonces, despejamos, entonces pasamos, entonces queda BR1 menos 28 voltios va a ser igual a menos B sub A. ¿Listo? Simplemente cogí y mandé este al otro lado a restar. Ahora cambiémosle de signo a este elemento. Entonces B sub A va a ser igual pues a cambiarle el signo a los otros elementos. Entonces queda menos R1 más 28 voltios. ¿Listo? Esto lo hice para quitarle el signo a B sub A. Esto queda así. Entonces es lo mismo que tengo acá. Vea. 28 voltios menos B sub R1. Solo que aquí la ordené. Coloqué este primero y luego coloqué este de segundas. Entonces, de ahí obtengo esta fórmula por si de pronto no había quedado claro cómo yo lo obtuve. Bueno, entonces, B sub R1 pues va a ser igual a la corriente que pasa, que son 4.2 amperios, por la resistencia, que son 4 ohmios. Y esto nos da, digamos, la multiplicación de 4.2 por 4 nos da 16.8. 28 menos 16.8 nos da 11.2. Entonces el voltaje B sub A es 11.2 voltios. ¿Listo? El voltaje que cae acá en el punto A es 12.2 voltios, que finalmente ese es el voltaje Thevenin, que era lo que en realidad queríamos. Voltaje Thevenin era igual al voltaje en el terminal A. Y entonces ya tenemos el voltaje Thevenin. Ahora obtengamos la resistencia Thevenin. La idea es llegar a este circuito equivalente. Ya tenemos la fuente de voltaje. Vamos ahora a obtener la resistencia equivalente. La resistencia equivalente es mucho más sencillo que obtener el voltaje. Entonces, para obtener la resistencia, colocamos las fuentes de acuerdo a su equivalente, lo que estábamos viendo ahorita en el teorema de superposición. Entonces, si son fuentes de voltaje, las vamos a cortocircuitar, y si son fuentes de corriente, las vamos a dejar en circuito abierto. Entonces, vean, esta fuente, como es de corriente, la vamos a cortocircuitar, y esta fuente también, que es de voltaje, entonces también la cortocircuitamos. Entonces, cortocircuitamos acá y cortocircuitamos acá, que es esto que tengo acá. Y recuerden, esta resistencia en la cual vamos a medir, los puntos en donde vamos a medir, pues quitamos la resistencia, ¿no? No la podemos tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, listo. Aquí tenemos, entonces, ¿cuál es la resistencia que usted ve entre estos dos puntos? Pues sencillo. Vean, esta resistencia R1
está en paralelo con R3. Digamos, aparenta estar en serie, pero en realidad no. Fíjense que este extremo de esta resistencia está unido con esta, bueno, hay conexión con este extremo. Y fíjense que el otro extremo de R1 está conectado también al otro extremo de R3. Entonces, estos elementos están en paralelo. ¿Listo? Es decir, nosotros, digamos, una manera de escribirla de pronto es como algo, digamos, es esto que está acá. Así. Entonces, es esto acá reorganizándolo. Sería algo así de este tipo. ¿Listo? Están así. Porque están unidas un extremo con otro. Lo que pasa es que ahí pues están en una ubicación algo distinto. Y nos piden obtener el equivalente en estos dos terminales. Este circuito es el mismo que acá, solo que lo reorganice. Entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente? Pues hombre, estas dos están en paralelo. Entonces, es el paralelo de R1 con R3. R1 paralelo a R3. Esa sería la resistencia Thevenin. R1 son 4 ohmios y R3 es 1 ohmios. Entonces, recuerden que en paralelo, pues hay varias maneras de hacerla. Entonces, ya sabemos que cuando tenemos dos resistencias es en el numerador es la multiplicación de ambas, es decir, R1 por R3 sobre la suma de las dos. Eso es, digamos, una manera más rápida de obtener la resistencia para dos resistencias en paralelo. Ya si ustedes quieren, pues también pueden obtener utilizando pues digamos, la fórmula completa, que es 1 sobre R1 más 1 sobre R3. Pero es más rápido hacerlo de esta manera, multiplicándolas en el numerador y en el denominador se suman. Entonces R1 por R3 es 4 por 1 sobre R1 más R3 quedaría 4 más 1. Eso finalmente me da 0.8 ohmios. Esta es la resistencia Thevenin de este circuito de acá. Ahora bien, escribimos el circuito. Colocamos la fuente de voltaje en serie con la resistencia Thevenin, que vean, es 0.8. La fuente de voltaje Thevenin nos dio 11.2 y aquí la coloqué. Y luego colocamos los terminales, colocamos en serie los terminales en los cuales queríamos medir, que eran estos. Es decir, colocamos la resistencia R2. ¿Listo? Y es esto. Es decir, este circuito tiene el mismo comportamiento que este circuito más complejo. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, digamos, en alguna aplicación, por ejemplo, tienen un circuito como este y ustedes quieren obtener un equivalente, pues simplemente recurren a uno de estos teoremas y convierten un circuito que en este caso tiene solo 3 elementos y que tenía 1, 2, 3, 4, 5, tenía 5 elementos y lo reducimos en 3. Claro está que hay unos circuitos mucho más complejos, por ejemplo, este 1, 2, 3, 4, 5, 6, este tiene 6 y lo vamos a convertir en solo 3. Entonces, en el voltaje Thevenin, resistencia Thevenin y la resistencia de carga. Y si son ejercicios con más circuitos, siempre los vamos a dejar en 3 elementos. ¿Listo? ¿Se entendió cómo obtuvimos el circuito equivalente de este circuito, Cristian y Sebastián? Profe, yo tengo una pregunta. Profe, yo Cuénteme, tengo una pregunta. señor. Digamos ejemplo, bueno, ahí solo usted dijo que solo había una resistencia. Si hay más, ¿el proceso cambiaría o siempre vamos a aplicar las mismas normas, ¿En cuál resistencia? digamos? ¿Cuál resistencia me habla? En la Thevenin, o sea, digamos ejemplo, ahí en el ejercicio decía que teníamos que averiguar, pues, cuánto vale la R2, ¿no? En estos De lo que yo... terminales, en este, en A y Exacto, B. sí, Siempre va a haber una exacto, que sola usted dijo que resistencia. solo siempre va a haber una. Sí, sí, obviamente solo es en un terminal, entonces solo puede haber un elemento. O sea, profe, ¿no pueden haber dos Ok, y si resistencias hay, entre dos terminales? Qué pena, compañero. Me No, interrumpo. solo sería un terminal. Bueno, si ustedes colocan aquí en paralelo una resistencia, digamos, si este circuito tuviera otra en paralelo, pues obviamente hay que dejarla. A usted le dan son dos terminales, le dicen dos terminales. Si aquí hay conectado más elementos, pues hay que respetarlos, ¿no? Hay que respetar el Ah, circuito que pueda haber acá.
La cuestión es basarse en los terminales. Y claramente, pues cuando obtienen el equivalente para obtener la resistencia Thevenin y el voltaje Thevenin, quitan todo eso que haya acá, listo, en la carga. O sea, dejan solo los terminales y al obtener el circuito vuelven y conectan todo. Es decir, obtienen el voltaje Thevenin y la resistencia Thevenin y ahí sí conectan la carga. Entonces ya le entendí la pregunta a Cristian. Sí, si hubiera más elementos ahí, pues los dejan quieto y los colocan, ¿listo? Los colocan al final. ¿Listo? Entonces usted se basa más en terminales. ¿Listo, Cristian? ¿Sí respondí su pregunta? Sí, profe. Bueno, y otra pregunta, profe. Digamos, Sí, ejemplo, si el ejercicio tal cual es como ahorita, como usted lo tenía planteado, de que averiguar, digamos, la resistencia Thevenin, ¿sí? sí. Si, digamos, yo tengo más resistencias en el mismo paralelo, con el mismo ejercicio de que yo tengo que averiguar, digamos, dos, en vez de que sean dos resistencias, dos, digamos, ejemplo, terminal de A y B, que tenga otro igual, pero tenga que averiguar, digamos, ejemplo, de C y D, algo así, Y, dos ejercicios, y en o sea, que sean habría dos terminales en las cuales, dos terminales en los cuales, ¿qué? dos terminales que yo tenga que averiguar las resistencias, ¿se hace el mismo proceso o hay otro proceso igual? Por ejemplo, ¿en dónde usted coloca C y D? ¿Dónde va a colocar C y D? Digamos, ejemplo, que esté en paralelo a la R2. Lo que, tal cual lo que le dije, digamos, si C y D están paralelo en R2, pues vienen siendo los mismos. Digamos, C y D aquí con otra resistencia, pues C y D serían el mismo equivalente que R2. O sea, están en paralelo. Entonces, C sería el mismo punto A y D sería el mismo punto B. ¿Listo? Porque están en paralelo. Es colocar un cable, digamos, un cable, coloca la resistencia y C y D ahí serían exactamente igual. Ahora bien, si coloca por aquí C y D, pues se hace el mismo procedimiento, solo que ya no tienen cuenta, ya ahora sí, quita esta, por ejemplo, si C y D lo coloca acá, C acá y D acá, y ya no quitamos estos A y B, sino que tenemos en cuenta ahora el Thevenin para esta resistencia, entonces ahora sí, quitamos esta resistencia y empezamos a obtener el voltaje Thevenin que produce el circuito y la resistencia Thevenin que produce este circuito, teniendo en cuenta R1 y R2, no R3. Ahora bien, si quieren, si le piden, no, obtengamos en los puntos de R1. Entonces, digamos, aquí está A y B, por ejemplo, si lo coloca acá A y B. Entonces, quita esta resistencia y obtiene el voltaje que cae acá sobre estos dos terminales y la resistencia que ven estos dos terminales. Claro, tienen que ver, depende de donde le pidan el ejercicio. En este caso le pedían acá. Bueno, Cristian. Listo, profe. Y cuando digamos, ejemplo, cuando es en serie, ¿qué proceso se aplica? ¿Cuál sería? Digamos, ¿como cuál? Digamos, no sé, que R1, ¿sí? Que tengo que averiguar la resistencia de R1, ya que está en serie, ¿sí? Esta, ¿Cuál o es sea, el proceso obtener que el se debe Thevenin para aplicar? R1. Obtener el Thevenin para R1. Ajá. Quita, vea, quita esta resistencia. Entonces, si quiere, vamos dibujando el circuito y lo vamos revisando cómo queda. ¿Listo? Como no tengo ahí el diagrama, pues entonces dibujémoslo acá. Entonces, dice que hay una fuente. Listo, profe. Listo, quitamos esta fuente, pongamos otra de voltaje y hay dos resistencias. Una que va por acá y creo que otra en la mitad. Listo. Entonces viene acá. Entonces este se conecta acá. Ah, bueno, y acá, pero esta resistencia va acá en la mitad de estos dos. Listo. Y los valores que tienen estos dos elementos son 4, 1. Aquí va un 4. Aquí va un 1. Y en la mitad irían 2. En esta iría 2 ohmios. Y en esta iría 28 y 7. 28 y 7 en este. Listo. Entonces aquí tenemos nuestro circuito. Entonces usted me dice, no, que si nos piden sobre R1, que es este. Listo, usted dijo que este estaba en serio, ¿cómo se analizaría? Entonces, en este caso, pues recuerde, primero se tiene que obtener un voltaje Thevenin y una resistencia Thevenin. Entonces,
quitamos la resistencia y queda así. Entonces quedan, digamos, estos dos terminales. Queda así en circuito abierto. Entonces, calculamos el voltaje que cae sobre estos elementos. Vean que esta fuente de voltaje queda aquí en circuito abierto, entonces por este lado pues no hay nada, ¿listo? Entonces esta fuente aquí no proporciona nada. Bueno, esta fuente aquí no proporciona nada porque quedó un punto al aire. Bueno, entonces aquí vemos qué corriente pasa por acá. Vean, en estos dos elementos va a pasar una misma corriente. ¿Por qué? Porque vea, la corriente no puede ir por acá, por aquí no hay corriente. Entonces, solo hay corriente por acá. Y hay que obtener el voltaje que cae aquí y el voltaje que cae acá. ¿Qué voltaje cae acá? Vean, acá finalmente va a caer. Entonces, aquí pueden aplicar un divisor de voltaje. Entonces, 7 voltios por la resistencia donde vamos a medir, que en este caso es R2, sobre la suma de las dos. Entonces sería 7 por la resistencia de medición sobre la suma de las dos, que sería 2 más 1, 3. Ese sería el voltaje que cae acá, sobre esta R2, que finalmente sería el voltaje que cae acá. Porque vean, acá esta fuente es como si no hubiera nada. ¿Listo? Entonces, acá este punto va a ser tierra. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está en circuito abierto, aquí no hay corriente, no pasa corriente, entonces finalmente el punto que podemos medir acá es 0 voltios, ¿listo? Entonces, como les digo, este voltaje se divide entre estas dos, finalmente tenemos acá el punto de medición, que este punto de medición serían 7 voltios, perdón, este que acabamos de obtener. 4.66 voltios sería este punto de acá. ¿Y cuál es este punto de acá? Este punto de acá pues es 0, ¿listo? Entonces acá caen 4.66 voltios y por este lado pues no habría nada. Bueno, ahora la resistencia Thevenin, ¿cómo sería? Pone en corto esta. Entonces coloquemos el cable. Entonces se coloca en corto la resistencia y queda así, listo. Y esta también se cortocircuita. Entonces queda así. ¿Qué resistencia ve acá? Pues vean, pues sencillo. Este R3 está paralelo con este R2. Estos dos elementos están en paralelo. ¿Y qué ve? Pues ve solo esto, ve el paralelo de estas dos. Entonces R2, R3. ¿Listo? ¿Listo, Cristian? Este sería, digamos, el equivalente si usted quisiera obtenerlo sobre R1. ¿Listo, Cristian? Listo, profe, gracias. Listo, igual ahorita vemos otro ejercicio. Queremos calcular, queremos ver que lo que hicimos ahorita es correcto. Entonces devuelvo el ejercicio como estaba. Creo que estaba así. Entonces, veamos 4, 1 y 2. Entonces vamos a calcular el voltaje en este circuito, en R2, que es lo que nos pedía el ejercicio. Entonces coloquemos por acá un voltímetro. Colocamos acá. Y ahora colocamos el circuito equivalente. Circuito equivalente es el que acabamos de obtener, que fue una fuente de voltaje. Siempre llegamos a lo mismo, una fuente de voltaje Thevenin, una resistencia Thevenin y una fuente, y la carga, que la carga es esta misma, que ¿cuánto es? 2. Y colocamos la resistencia de 2 ohmios. Listo, acá está. Y colocamos pues los valores que calculamos. Entonces, según el ejercicio, Thevenin dio 11.2. Esta fuente equivalente es 11.2 voltios. La resistencia de carga, que es la que se deja quieta, la que nos pide el ejercicio, se deja quieta. Y la
resistencia Thevenin nos dio 0.8. 0.8. ¿Listo? Entonces colocamos el voltímetro. Colocamos aquí el voltímetro. Y en teoría tienen que dar estos dos circuitos el mismo voltaje. Si no da lo mismo, entonces que está mal, vean. Dio 8 voltios y dio 8 voltios, es decir que lo que hicimos es acertado, porque en ambos nos dio la misma respuesta. ¿Listo? Entonces, esto es lo que ustedes tienen que ver cuando simulen, porque yo veo que simulan y no analizan lo que están haciendo. O sea, si en este Thevenin les dio aquí por ahí 3 voltios, pues significa que está mal, o sea, les tiene que dar lo mismo de acá, porque es un circuito equivalente. ¿Listo, señores? Y la corriente, pues pues también va a ser la misma, porque la corriente es el voltaje sobre la resistencia. Pues claro, es el mismo voltaje y es la misma resistencia, pues va a ser la misma corriente. ¿Listo? Entonces vamos a hacer otro ejercicio y terminaríamos por hoy. Entonces, vean. Este va a ser un poco más complejo, es más largo, entonces vamos a reducir este circuito a un circuito mucho más pequeño. Entonces, vean, nos dicen obtener el circuito equivalente Thevenin en los terminales BSUO. En este caso voy a obtener en esta resistencia R13. Entonces, recuerden, calculamos un voltaje Thevenin que cae acá y una resistencia equivalente que ven estos dos terminales. ¿Por cuál empiezan? Por el que ustedes quieran. Pueden calcular primero la resistencia Thevenin o pueden calcular primero el voltaje Thevenin, como ustedes quieran. En este caso, yo calculé primero el voltaje Thevenin. Entonces, vamos a calcular el voltaje que cae acá. Entonces, quitamos el elemento, siempre quitamos el elemento en los terminales donde vamos a medir y queda así. Entonces, B sub O va a ser igual al voltaje que cae acá en este punto menos el voltaje que cae acá. Entonces vamos a calcular qué voltaje cae acá y qué voltaje cae acá. Fíjense que estos dos puntos, como está abierto, aquí no hay paso de corriente. Entonces vean, esta corriente que sale de esta fuente va a ser la misma que pasa por estos dos elementos. Es decir, por aquí no, como no hay corriente, entonces esta corriente es la misma en estos tres elementos. Y en este caso, esta corriente que va por R4 es la misma que viene por esta I1, vea. Es la misma porque por acá no hay paso de corriente. ¿Listo? Que es muy distinto en el circuito completo. En el circuito completo vemos que pues aquí la corriente viene por acá, se divide por aquí y luego se divide por acá. Entonces, vean, viene por acá, luego sale por esta rama y luego sale por esta rama. ¿Listo? Al igual que esta corriente que viene acá. Vean, viene por acá y se vuelve por acá. ¿Listo? Entonces toca tener en cuenta esta parte. Bueno, entonces vean, analizar este circuito sin utilizar ningún teorema, pues termina siendo un poco complejo, porque vean, aquí toca aplicar una malla, toca aplicar por aquí una malla, toca seguramente utilizar nodos, porque tiene cierto grado de complejidad. ¿Listo? Bueno, perfecto. Entonces, ahora bien, entonces continuemos. B sub O va a ser igual a este voltaje que cae acá menos el voltaje que cae acá. Tomémosle una foto porque quizás necesitamos ahorita colocar corrientes y todo ello. Entonces calculemos cuánto es B sub A. Aquí B sub A podemos utilizar el divisor de voltaje, que fue el que les hicimos hace un rato. Entonces recuerden, el divisor de voltaje es el voltaje de la fuente por la resistencia donde vamos a medir sobre la suma de las dos resistencias. Entonces recuerden, aquí colocamos vamos a colocar una tierra. Aquí colocamos 0 voltios. ¿Listo? Entonces, colocamos. Entonces, aquí está B sub A y aquí está B sub B. Entonces, calculemos B sub A y B sub B. B sub A va a ser igual, entonces, el voltaje que cae sobre este elemento, porque vea, B sub A, aquí solo hay 0, entonces solo hay que obtener este punto. Entonces, el voltaje sobre R2 va a ser igual a B1 por R2 sobre R1 más R2, que es lo que tengo acá.
¿Listo? Ahora bien, ¿cuánto es B sub B? Pues B sub B es lo que les dije, esta corriente de acá, pues es la misma que pasa por acá porque no hay más caminos, o sea, por aquí no hay corriente, ¿listo? Aquí no hay corriente porque está en un circuito abierto, entonces esta corriente es la misma, ¿listo? Entonces, ¿qué voltaje es B sub B? Pues sencillo, aquí hay 0 voltios, entonces es, va a ser el voltaje que cae sobre R4, ¿listo? El voltaje sobre R4 es B sub B menos 0, ¿listo? Entonces, ¿qué voltaje cae acá? Entonces va a ser la corriente I1 por R4, que es lo que yo estoy escribiendo acá. Fíjense que acá hay un negativo. Ese negativo, ¿por qué? Vean el sentido de esta corriente. Entonces, entra por acá y sale por acá. Entonces, entra por un mayor potencial y sale por un menor potencial. Entonces, vean, viene esta corriente por acá y vean, aquí hay un menos, ¿no? Aquí vean, digamos el ejercicio no lo estableció así, que lo midiéramos así. Si el ejercicio hubiera dicho, mídanlo al revés, entonces lo medimos al revés, pero el ejercicio ya no lo daba así. Decía, mídalo así, ¿listo? Entonces lo medimos así, pero entonces vean, este voltaje B sub B se está midiendo de forma contraria a este punto de acá, ¿listo? Entonces, por ello es que da que B sub B es igual al negativo de este elemento, ¿listo? Si la corriente fuera al revés, si fuese hacia este lado, entonces ya ahí no la colocaríamos en signo contrario, ¿listo? Bueno, entonces quitemos esta línea de acá, que pronto nos confundimos luego, y listo. Entonces, B sub B es igual a I1 por R4. I1 por R4 y ya tenemos la expresión de B sub B y ya tenemos la expresión de B sub A. Procedemos a reemplazarla en la ecuación de B sub O. ¿Listo? Que es esta, B sub A menos B sub B. Que era, por eso es que estábamos calculando B sub A y por eso estábamos calculando B sub B. La reemplazamos. B sub A es esto. B sub B es esto de acá. ¿Listo? Entonces, ahí simplemente reemplace, no hice nada más. Y luego reemplazo los valores. Entonces reemplazo. ¿Cuánto vale R2? 6 kilo ohms. ¿Cuánto vale B sub 1? 12 voltios. ¿Cuánto vale R1 más R2? Pues es 3 más 6 kilo ohms. Menos I1 por R4. Entonces, ese negativo pues lo dejo ahí quietico. ¿Cuánto vale I1? Vea, 2 miliamperios. El ejercicio pues ya lo tenía. 2 miliamperios por la resistencia R4. ¿Cuánto vale la resistencia R4? 2 kilo ohms. Y ahí tenemos, simplemente metemos a la calculadora y vamos haciendo. Vean. 6 dividido entre 9, eso da 6 novenos, que eso daría 3, a ver, tercera 3, tercera 2, daría 2 tercios. 2 tercios por 12, más esto de acá da 2 por 2, 4, da 4, ¿listo? Entonces recuerden, mili es 10 a la menos 3, K es 10 a la 3. Entonces 10 a la menos 3 por 10 a la 3, pues terminan cancelándose entre ellas y queda 2 por 2, 4, quedan así 4 voltios nomás. ¿Por qué? Amperios por ohmios, esos son voltajes. ¿Listo? Entonces, 12 por 6 dividido entre 9, eso da, ¿qué lo podemos hacer? 12 por 6 dividido entre 9, da 8. 8 más 4 da 12 voltios. Entonces, este resultado, digamos, finalmente B sub O nos dio 12 voltios. ¿Qué B sub O? Pues es ese voltaje Thevenin, ¿no? El voltaje Thevenin, el voltaje que queremos, digamos, el elemento en los terminales que estamos analizando. Nos falta que la resistencia siempre es más fácil obtenerla. Entonces, para la resistencia, cortocircuitamos fuentes de voltaje, colocamos en circuito abierto fuentes de corriente. Entonces, vean, esta se cortocircuita y esta se deja en abierto. ¿Qué es lo que vean aquí? Se cortocircuitó y esta quedó en abierto, entonces es como si no hubiera nada. ¿Listo? Entonces, este es el circuito equivalente. Ahora obtengamos la resistencia Thevenin que se ve entre estos dos terminales. Entonces, vean, R1 está en paralelo con R2. R1 está en paralelo con R2.
y luego está en serie con R4. No está en paralelo con R4 porque vea, este extremo no se conecta con este extremo. O sea, usted toma este R1 en paralelo con R2 y luego queda una sola resistencia equivalente. Entonces, hagan de cuenta que esta luego pasó a ser digamos, R1 paralelo a R2 y queda así, solo estos dos elementos. Es decir, que era un circuito, ya escribámoslo si quieres rápidamente, que era un circuito así, una acá y estas dos volteadas. No, así no. La rotamos y esta de acá, esta sería el equivalente de R1 paralelo a R2. ¿Listo? Y están conectadas como están aquí conectadas por este extremo. Y por este extremo no están conectadas, simplemente están los dos puntos abiertos. ¿Listo? Están los dos puntos abiertos para obtener el equivalente. ¿Listo? Entonces, vean, este elemento quedó en serie con esto. Están en serie. ¿Listo? Están en serie, entonces sería R1 paralelo R2 más este elemento, ¿listo? Porque están en serie, recuerden, en serie pues se suman común y corriente, en paralelo pues se hace su equivalente en paralelo. Entonces recuerden, para dos resistencias que están en paralelos pueden utilizar la fórmula de R1 por R2 sobre R1 más R2, o bien pueden colocar 1 sobre R1 más 1 sobre R2, pero el cálculo es un poco más demorado. Bueno, entonces R1, ¿qué vale? Pues acá está. R1 vale 3 kilo ohms y R2 vale 6 kilo ohms. Entonces reemplazamos 3 kilo ohms por 6 kilo ohms sobre la suma de las dos. 3 kilo ohms más 6 kilo ohms. ¿Y R4 cuánto vale? R4 vale 2 kilo ohms más 2 kilo ohms. Listo. Entonces resolvemos esto de acá. 3 por 6, 18. Y el denominador es 3 más 6 da 9. Entonces 18 dividido entre 9 da 2. Entonces esto da 2 kilo ohms más 2 kilo ohms. Esto da finalmente 4 kilo ohms. Esta es la resistencia Thevenin de este circuito. Ya obtuvimos el voltaje Thevenin. Entonces simplemente lo hacemos el circuito. Voltaje Thevenin en serie con la resistencia Thevenin y luego conectamos la carga, que era lo que nos pedían. ¿La carga cuál era? Esta. Medir sobre R3. Entonces colocamos R3 tal cual como está. R3, que son 8 kilo ohms. Ahí quedaría R3. ¿Listo? Este circuito de acá es equivalente a este circuito de acá. Así como hicimos esta simulación de aquí. ¿Listo? Y de hecho, acá las hice en pantalla, vean. Entonces, coloqué un voltímetro, vean, en estos dos puntos y me dio 8 voltios. Ahora lo coloqué en su equivalente, vean, es el mismo, 12 voltios y 4K de RTH de la resistencia Thevenin y vean, dio 8 voltios y la corriente, vean, exactamente la misma, 1 miliamperio, 1 miliamperio. Esto nos quiere decir que el circuito equivalente que obtuvimos con Thevenin es correcto. Si ustedes hacen un circuito, les piden por Norton, por Norton que no hemos visto, o Thevenin, ustedes siempre tienen que llegar a esto, que el circuito reducido da la misma respuesta que el circuito